Trichomonas hominis. Es un protozoario multiflagelado que vive como comensal en el tracto intestinal de algunos mamíferos. De este género solo se conoce su etapa de trofozoito. Fue observado y descrito por primera vez por el médico inglés Casimir Devine en 1854. También es conocido como Pentatrichomas hominis debido a que en su estructura tiene 5 flagelos. Morfología. Trofozoito. Presenta una forma oval o piriforme, similar a una pera. Tiene unas medidas aproximadas de entre 5 a 15 micras, con un único núcleo que se encuentra ubicado hacia el polo anterior de la célula. Visto al microscopio se puede observar que presenta un total de 5 flagelos, de los cuales uno se encuentra en la superficie celular formando una especie de membrana ondulante. El resto de los flagelos se dispone orientados hacia el polo anterior. El núcleo se encuentra asociado a un endosoma central y presenta también un axostilo en la región posterior. Epidemiología. Es una especie que afecta principalmente a humanos, de ahí su nombre. Sin embargo, se considera que es cosmopolita. Desde el punto de vista geográfico, el protozoario abunda en los lugares de clima cálido. Ciclo de vida. Los trofozoitos son liberados a través de las heces. Pueden ser ingeridos por un nuevo huésped cuando éste ingiere alimentos o agua contaminada, con partículas fecales infestadas con trofozoitos de Trichomonas hominis. Ya dentro del organismo del nuevo huésped, los trofozoitos son transportados a través del tracto digestivo hacia el intestino grueso, encontrando su hábitat idóneo. El periodo de incubación varía de 3 a 30 días y después de ahí comienza a reproducirse y a extenderse por el intestino grueso, aunque su sitio de predilección es el ciego. El proceso mediante el cual se reproduce Trichomonas hominis es la fisión binaria longitudinal. Posteriormente son expulsados con las heces para que el ciclo continúe. Patogenia. Este parásito es considerado un comensal del intestino grueso, que no invade mucosa. De manera general no ocasiona ninguna patología. Sin embargo, cuando por algunas circunstancias se comienza a reproducir de manera descontrolada, incrementando considerablemente su número en el intestino, generará problemas intestinales. Manifestaciones clínicas. Un individuo puede encontrarse infectado con Trichomonas hominis sin presentar ningún tipo de síntomas. Es lo que ocurre con mayor frecuencia, ya que este es un protozoario no patógeno para el ser humano. A pesar de esto, cuando el número de parásitos es muy abundante, tiende a erosionar e inflamar la mucosa intestinal, con la siguiente sintomatología: diarrea, cólicos, calambres abdominales, incluso colon irritado. Diagnóstico. La principal forma de diagnosticar la infección por Trichomonas hominis es a través del estudio de heces frescas, un examen coproparasitoscópico o coprocultivo. Una vez obtenida la muestra, esta es observada en el microscopio para identificar la presencia de trofozoitos del parásito. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Pikachu! ¡Pikachu! Tratamiento. El hallazgo de Trichomonas hominis en las heces puede ser causal en algún examen rutinario. Los médicos optan por no recetar ningún tratamiento si el individuo no presenta ninguna sintomatología. Si su hallazgo se encuentra vinculado con la persistencia de algún síntoma intestinal, como la diarrea o cólicos, sí se hace necesario el empleo de algún medicamento, como el metronidazol, tinidiazol, secnidazol y el ornidazol. Prevención. Como es un parásito que se transmite por la ingesta de alimentos contaminados, podemos tomar en cuenta las siguientes medidas: lavar y desinfectar los alimentos, buena higiene personal, una correcta disposición final de los desechos, tomar agua potable y filtrada. Espero les guste el video. En la próxima entrega estaremos hablando sobre Trichomonas tenax, así que no te lo pierdas. No olvides suscribirte y dar like al video.